Muy buenas noches, ¿cómo están mis alumnos? Los hermanos que están siguiendo la secuencia de estos temas palpitantes, de esta serie de lecciones hasta la número 16. Bueno, yo quiero que usted tenga ahí su Biblia, que tenga un cuaderno y usted pueda ir anotando pasaje por pasaje. Hoy vamos a escudriñar las Escrituras. Hoy no voy a predicar, hoy lo que voy a hacer es enseñar la palabra del Señor. Por cierto que esta palabra santidad, de la cual hoy vamos a hablar, la santidad conferida por gracia y la santidad progresiva. Esta palabra santidad en hebreo es kadesh, que significa puro, que significa cortar, que significa separar, y en el griego es agios, que significa separado, que significa consagrado, puesto aparte. Bueno, vamos a comenzar hablando sobre la santidad conferida por gracia o la santidad posicional conferida por gracia a los cristianos, a las personas que han tenido un encuentro real, personal con Jesucristo y que han nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo por medio de la palabra. Muy bien, vamos a hablar sobre la santidad posicional o la santidad conferida por gracia. Jesús, nuestro amado Salvador, en la oración intercesora, en el libro de San Juan, el capítulo 17 y verso 19, el Evangelio de Juan, capítulo 17 y el verso 19, oiga qué lindo, ¿verdad? Porque vamos a hablar de la santidad que Jesús te confiere por gracia, que te acredita por gracia, porque es interesante saber que nosotros somos santos, ¿verdad? Somos santos no por nuestra santidad, somos santos por la santidad que Jesucristo nos ha acreditado por su sangre en la cruz del Calvario. En este hermoso pasaje de Juan, el Evangelio, el capítulo 17 y el verso 19, yo quiero que usted lo lea conmigo. Jesús dijo esto: y por ellos yo me santifico a mí mismo. Oiga lo que dice: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Qué hermoso esto, ¿verdad? Esta es una palabra maravillosísima. También podemos ver que somos santificados en Cristo. Yo quiero que usted comprenda que nuestra santidad conferida por gracia es por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que cuando nos unimos a Él, cuando lo recibimos a Él como nuestro único y suficiente Salvador, Él nos acredita su santidad. Por eso es que somos santos. Por eso Pablo saluda a los hermanos de las diferentes iglesias y él dice a los santos que están en, ¿verdad? Es porque él enfatiza la santidad conferida por gracia a los creyentes. En el libro de Hebreos, el capítulo 2 y el verso 11, puede usted mirarlo.
Vea qué hermoso lo que dice aquí es el escritor a los hebreos. Dice, porque el que santifica y los que son santificados, yo quiero que usted mire esto, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, y dice, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. O sea, Jesús es nuestro hermano mayor, qué lindo, que nos confirió su santidad por gracia. Oiga, qué lindo y qué hermoso, que nos confirió su santidad por gracia, por gracia. Primera de Corintios, el capítulo 1 y el verso 2, el apóstol Pablo saluda a la iglesia que está en Corinto. Y oiga cómo se expresa Pablo de esta iglesia. Y dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Yo quiero que marque esa frase, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Qué hermoso, ¿verdad? Y bueno, si usted lee el capítulo 3 de la primera carta a los Corintios, Pablo en este pasaje dice que son los santificados en Cristo. Pero si usted lee el capítulo 3 del verso 1 al 4, 5, Pablo dice que ellos son niños, que ellos no son espirituales, que ellos todavía están de leche. Oiga, qué tremendo, que están de leche y que entre ellos hay contiendas, disensiones, partidismos y un sinnúmero de cosas. Pero Pablo dice que son los santificados en Cristo, o sea, la santidad conferida por gracia. Esta es la santidad que nos permite para ir al cielo, porque al cielo no entrará nada sucio. Y la única forma de poder entrar nosotros al cielo es por medio de la santidad de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Qué lindo. En el libro de Judas o San Judas, el capítulo 1, ¿verdad? El verso 1 dice lo siguiente: Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Yo quiero que usted marque y vea qué hermoso es esto. Dice a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Después tenemos algo muy hermoso, lo que dice la primera carta a los Corintios, el capítulo 1 y el verso 30. Pablo dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Después podemos mirar
Este otro pasaje muy hermoso que se encuentra en Primera de Corintios, el capítulo 6 y el verso 11. Miremos lo que dice aquí la palabra del Señor. Yo estoy hablando de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, el por qué a nosotros se nos da el calificativo de santos, ¿verdad? Santos, porque se nos ha atribuido la santidad de Jesús a los santos. Nosotros somos santos por medio de Cristo, o sea, somos santos en Cristo Jesús. Y oiga lo que dice este hermoso pasaje, lo que dice Primera de Corintios, capítulo 6, y el verso 11. Vamos a ver acá este hermoso texto. Y dice, esto erais algunos, o sea, hablando de la vida pasada, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dice ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Usted puede ver ahí que es un asunto de ya. Nuestra justicia y nuestra santidad personal no nos califica para entrar al cielo, porque en realidad tendríamos que cumplir la ley total a cabalidad, sin fallar en ningún punto, y ningún hombre lo ha hecho, solamente Jesús, y por eso es que Él es el único que nos puede justificar y el único que nos puede santificar. Justificar y santificar. Él nos puede acreditar de su justicia y nos puede también acreditar de su santidad. En el libro de Hebreos, el capítulo 10, el verso 10 y el verso 14, lo vamos a leer en una forma muy detenida. Muy detenida. Estamos hablando de la santidad conferida por gracia, que es perfecta, porque Jesús es perfecto. Satanás, si usted se presenta con su santidad, él te acusa. Él te acusa porque él sabe que eres un infractor de la ley. Por eso nunca te presentes contra él con tu propia santidad. Preséntate con la santidad de la santidad de Jesucristo. Y dice ahí el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 10 y el verso 14. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez para siempre. En esa voluntad dice que somos santificados mediante la ofrenda de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ahora puede ver el verso 14, que este es un verso clave, un verso especial, que nos habla de lo que yo estoy explicando. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Léalo. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Esto quiere decir que yo y usted, si hemos recibido a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, conociéndole en el perdón de nuestros pecados
y habiendo resucitado con Él por medio del Espíritu Santo, habiendo nacido de nuevo, entonces nosotros somos perfectos en santidad. Pero no es nuestra santidad, no es nuestra perfección, es la perfección de Cristo, la santidad de Cristo conferida a nosotros por su sacrificio que nos ha hecho perfectos para siempre. Esto es algo maravilloso. Después tenemos otro texto precioso, ¿verdad? Preciosísimo. Y ahora vamos a hablar en esta linda y hermosa noche que estamos hablando de esta palabra que da vida, esta palabra que nos hace ver quiénes somos, porque mucha gente dice ser cristiana y no saben qué son ni qué tienen a través del sacrificio de Jesús. Ahora vamos a ver la santidad progresiva, que viene como resultado del andar de la vida bajo la guía del Espíritu Santo. La santidad progresiva, oiga bien, la santidad progresiva es imperfecta en grado, porque tiene que ver con el desarrollo o crecimiento del cristiano después que ha nacido de nuevo, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en 2 de Corintios 7:1. Cuando yo estoy hablando de una persona que ha nacido de nuevo, una persona que tiene la vida de Dios, una persona que ha sido justificada por el Señor Jesucristo, una persona que le ha sido acreditada la santidad, una persona que ha sido salvada por la gracia, jamás de lo jamás, óigame bien, jamás de lo jamás seguirá esa persona amando la vida anterior, sino que la persona siente un anhelo en su corazón de cada día progresar y cada día caminar en esa santidad progresiva. Por eso dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 7 y el verso 1. Oiga, mire lo que dice. Así que, amados, está hablando a los cristianos, no a los impíos, puesto que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos de toda contaminación, dice, de carne y de espíritu, y dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esta no es la santidad que se nos acreditó por Cristo, porque la santidad de Cristo es perfecta. En Él no hay imperfección. Cuando Él anduvo en este mundo, nadie pudo redarguirlo de pecado, porque en Él no se halló engaño. Entonces, la santidad de Jesús es perfecta, pero la santidad nuestra progresiva hay que irla perfeccionando cada día en el temor de Dios. Bueno, ya usted vio lo que dice 2 de Corintios 7:1. Ahora vamos a mirar algo interesante. Los hermanos de Corinto, los textos que hemos visto ahí, eran santificados en Cristo. Pero ¿qué pasaba? Bueno, que ellos carecían del crecimiento espiritual. Porque cuando uno nace en la vida cristiana, también debe de crecer la ley del crecimiento. Todas las cosas en la vida nacen y crecen. En el nacimiento físico, usted nace, pero crece, nunca se queda siendo un bebé. Sería ilógico que usted tenga 10, 15, 20 años, ¿verdad? Si usted es un varón, ya con bigote y siendo un niño. No, jamás un niño de leche, un niño
todavía con mantillas. Eso sería ilógico. Todo crece en la vida cristiana. La persona que ha nacido de nuevo debe de crecer mediante el poder del Espíritu Santo. Por eso Pablo les llama a ellos, ahí está en el capítulo 3 de Primera de Corintios, Pablo les llama carnales. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, o sea, personas maduras. Aquí lo que habla espiritual en el griego es neumáticos, o sea, neumáticos, que quiere decir una persona madura, que se ha desarrollado. Dice, sino como a carnales, sarquinos en el griego, que quiere decir una persona que todavía le funciona la carne, que no ha podido superar áreas en su vida que no han sido santificadas todavía por el Espíritu Santo. Y es ahí donde la persona tiene que ir creciendo, porque recuerda que yo les dije que la persona que recibe a Jesucristo, que nace por medio del Espíritu Santo a una nueva vida, la persona tiene ya dos naturalezas, la carnal y la naturaleza espiritual, y que esas dos naturalezas viven siempre peleando. Entonces, la persona nace, pero tiene que crecer, tiene que madurar. Y por eso Pablo dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois sarquinos, o sea, carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Verdad? Una vez un pastor me invitó a predicar a su iglesia porque había muchas contiendas, habían celos, habían chismes, habían cuentos. Y cuando yo llegué, yo le dije, pastor, quítele el rótulo de iglesia y póngale guardería de niños, porque las personas que usted tiene aquí no han crecido. Son personas que en realidad todavía están de leche y esos son los resultados que usted está mirando. Por eso Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. Para mí la palabra de Dios, aplique la palabra de Dios a su iglesia, pastor. Aplíquela, porque es la única que puede dar crecimiento al cristiano, al que ha nacido de nuevo, al que ha tenido una experiencia real con Jesucristo. Es la única manera. No los alimente con tantos cánticos. Los cánticos son lindos y son bellos y a mí me gusta, pero hay que balancear las cosas. Hay que cantar y alabar al Señor, pero la palabra debe de ir ahí acoplada para que los hermanos puedan crecer espiritualmente. Pero eran santificados en Cristo. O sea, en la santidad progresiva, Dios hace la obra por medio del instrumento del hombre, como un ser racional, requiriendo de él la cooperación inteligente, ¿verdad? Con la ayuda del Espíritu Santo para su crecimiento. Por eso Pablo dice, despójense del viejo hombre. Y está hablando a los cristianos en el libro de Efesios. Y habla del despojarse. Usted tiene que despojarse de las cosas que en realidad no traen bendición a su vida espiritual y que esto no trae buen testimonio como una persona que ha nacido de nuevo. Usted debe de amar la santidad, crecer en la santidad cada día más para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en el libro de Efesios, ¿verdad? Por eso es que se dan las amonestaciones en contra del mal y de las tentaciones.
lo que implica que el hombre debe mostrarse activo, evitar los peligros de la vida. Y por eso son las exhortaciones a crecer cada día, a madurar cada día en la santidad progresiva. Que nadie me diga que usted ha nacido de nuevo, que usted es cristiano, que usted es salvo y todas esas cosas y usted no ama la santidad. Usted tiene que crecer en la santidad progresiva porque es de Dios. Y si usted no ama la santidad y ama el pecado, entonces usted no ha nacido de nuevo, usted no es un hijo de Dios, usted no ha conocido a Jesucristo, usted no es salvo, usted es una persona natural. Usted es una persona natural que no entiende las cosas del Espíritu porque le son locura. En el libro de Efesios, capítulo 5, del 1 al 8, ahí nos habla bien claro las amonestaciones de vivir una vida agradable ante los ojos de Dios. Dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Eso está en Efesios 5, del verso 1 al verso 8. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación, esas son las exhortaciones, y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y nadie os engañe con palabras, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y dice, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Estas son exactamente las amonestaciones del Señor a las personas que han recibido a Cristo y que tienen ya la santidad conferida por gracia. También nos dice Primera de Pedro 1, 15 al 16, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo. Esas son las exhortaciones a vivir una vida, gloria a Dios, que le agrada al Señor. Y después, segunda de Pedro 3:11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Después, primera Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios, o sea, el anhelo de Dios, es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Todas estas son exhortaciones que el Señor hace a las personas que han sido salvadas, redimidas por la gracia de Cristo, a los que han sido justificados y a los que han sido santificados. Y después en el libro de Gálatas, capítulo 5, del verso 16, dice, verso 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, se oponen a la vida nueva que usted ahorita tiene. Pero en el nombre de Jesús, la carne ha sido condenada en la cruz y usted ahora gobierna sobre la carne mediante el poder del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice, no reine pues
el pecado en vuestros miembros, o sea que el pecado no se convierta en usted como en un amo, sino más bien ahora el pecado ha sido destronado, él no tiene poder y autoridad sobre usted, porque ahora Cristo está con usted y tiene el poder usted para controlar todos los apetitos de la carne y no satisfacerlos. Dice ahí que el Señor en segunda de Pedro 3:11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? También nos dice el Señor, muy amados, ¿verdad? Esto es lo que dice el Señor, que ahora somos hijos de Dios y todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él aparezca seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Eso está en primera de Juan 3:2, cuando quedará completa la santidad progresiva, cuando Cristo cambie nuestros cuerpos de bajeza semejantes al cuerpo de su gloria. Lo que dice Filipenses capítulo 3 y verso 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Qué lindo y qué hermoso. Declare usted que usted es una persona victoriosa, que usted es santo. Si el diablo le acusa a usted, dígale que tiene que acusar a Jesús, porque usted está revestido de la santidad de Cristo por gracia. Pero si usted lo reta a Él en la santidad progresiva, Él lo va a humillar. Yo recuerdo aquí brevemente, yo tenía 5 jóvenes que se encargaban de expulsar, de orar por las personas que tenían ataduras y demonios. Pero un día estos jóvenes se sintieron ellos defraudados, o sea, se sintieron que el diablo los acusó. El diablo les sacó los pecados a cada uno y dijo, ¿qué hacen ustedes aquí? Si usted hace esto ayer y usted hizo esto, y en realidad a todos los desarmó. Y llegaron ellos llorando donde mí, y es lo que estoy diciendo, es cierto. Y me dijeron, pastor, viera que los demonios nos humillaron. Y yo le dije, porque ustedes se presentaron con la santidad de ustedes. Y ellos dijeron, es cierto, ellos dijeron, venimos a echarlo fuera. No, venimos en el nombre de Jesús, revestido de su santidad y de su justicia, y les ordenamos que se vayan. Y volvieron ellos, hicieron lo mismo, y el enemigo tuvo que obedecer. Cuando usted se presenta al enemigo con su propia justicia y su propia santidad, lo destruye, lo arruina. Pero ahora dé gracias a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por Jesucristo, quien nos ha dado de su justicia y quien nos ha dado de su santidad. Ahora ayúdanos a caminar en la santidad progresiva, a ser personas maduras, a desechar todo lo malo y vivir una vida agradable para la gloria de tu nombre. Amén y amén.